Hermanos de todo el Perú, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí vivito y coleando después de muchos años fuera de mi país. Y he retornado con el amor de siempre a mi patria. Y este es el primer podcast que voy a realizar. Vamos a conversar de muchas cosas y tengo un invitado especial. Pero antes que nada quiero agradecer a Dios que a pesar del tiempo transcurrido todavía me mantiene lúcido. Porque muchos a mi edad quizá ya están muy viejitos. Y quiero agradecerle a Dios que todavía me conserve el don que me dio. Y quiero agradecerle a ustedes que a pesar del tiempo transcurrido aún me recuerdan. Muchísimas gracias. Siempre vamos a estar reunidos. El día de hoy invitaba a un colega periodista. Ustedes quizás no los conozcan, pero ya lo van a conocer más y van a saber más de su vida. Y después les voy a decir el motivo por el cual lo he invitado. Me acompaña el día de hoy mi hermano del alma, periodista, como dije anteriormente, periodista colegiado, tiene su periódico también en Cajamarca, y vamos a conversar con él. Mi querido hermano, yo no quiero decir tu nombre, quiero que tú se lo digas a todos los oyentes. Bienvenido, mi querido hermano. Gracias, Américo, muy amable, muy gentil por acompañarte en este primer programa, ¿no? Y con mucho cariño poder conversar, dialogar No me ha sobre dicho tu temas. nombre, Alberto Alberto Moreno. Moreno Alfaro, Ahora sí. Alberto Moreno Alfaro, eh, somos colegas, somos periodistas, estamos imbuidos de esta, eh, de, de este virus que es el periodismo, ¿no? Así Es es, un virus hermano. más fuerte que el que acabamos de pasar, ¿no? Dime, ¿cuántos años tienes tú ejerciendo el periodismo? Más o menos entre 42 a 44 años. Eres viejo ya en el periodismo entonces. Pues ¿Y hace cuántos años colegiado? bueno, desde la comisión organizadora que se formó, yo formé parte de la comisión Tú organizadora estuviste en la del Colegio de Periodistas, ¿no? En el año 84, 84, sí. 84. 84, efectivamente, 84. Desde ahí estás colegiado. Ahí estamos O sea que tú colegiados. eres el número 6 o 7 de los carnets. En La Libertad, mira, nos colegiamos en ese tiempo alrededor de 81 periodistas. Yo formaba parte de la comisión organizadora de La Libertad del Colegio Periodista, el capítulo de La Libertad. Y bueno, ahí quien tenía en ese momento la presidencia de la comisión fue el uno y el otro era yo. Entonces dije, bueno, si tú eres el uno, yo voy a cerrar ¿no? Como el periodista, uno de los periodistas más jóvenes colegiados ahí. Entonces, y en esa época, así que yo soy mi colegiatura es el 96, perdón, 96. 96. Esos fueron el número de periodistas que nos colegiamos en esa época, en La Libertad. En toda la región de La Libertad se colegiaron 96 periodistas. Yo me colegié en 1990, y si no me falla la memoria, el 15 de febrero de 1990, con el número 2524 en el Colegio de Lima. Bueno, la experiencia es grande, a los que nos gusta el periodismo siempre estamos en nuestro accionar. Si tú volvieras a empezar tu vida, ¿serías periodista también o hubieses escogido algo que has anhelado antes? Mira, el trabajo periodístico tiene sus vaivenes, ¿no es cierto? Tiene esa situación simpática, agradable, que te aboca a no solamente al ejercicio de la función de la noticia, sino al ejercicio de formación cultural, personal de cada individuo, ¿no? La lectura, el análisis, el mirar detrás de, ¿no? Es importante. Yo siempre le digo a los jóvenes periodistas, nunca miren las cosas por lo que aparentemente están sucediendo. Siempre traten de mirar qué hay detrás de la cortina de humo, ¿no? Porque tú sabes que la vida nos enseña que no siempre lo que se ve en el frontis es la fachada de lo que sucede. ¿Tú has también ejercido como reportero? ¿Has estado en busca de la noticia? Sí, sí, sí. ¿Alguna anécdota que recuerdes?
Te voy a contar una muy buena. Me mandan del suplemento de la industria a entrevistarlo a Ulloa. A aquellos tiempos, ¿No? En aquellos tiempos eh, justo Ulloa había en los salido, 80, ¿no? claro, Claro. ¿no? 80 había salido. Y nada, pues te acuerdas con esas grabadoras, Una de las ¿no? horas que parecían ladrillos. Ya. Y Ulloa me concede la entrevista en el hotel de turistas de Trujillo, ¿no? Entonces, me da la entrevista y eran en la época de los apagones, pues, del terrorismo, que paraban, ¿no? Y se te Entonces, acabaron claro, las pilas, ¿no? a la hora que yo enchufé a un tomacorriente No del había, lobby no había energía. había energía y empecé ¿verdad? Pero ahí nomás hubo algún tipo de explosión por algún lugar, ¿no? Que obviamente no se escuchó ahí en ese momento. Y yo seguí grabando. Cuando terminé, me despedí de Ulloa, ¿no? Y llegué a la redacción para descargar la entrevista y no la tenía, pues, no la pero, pero hay algo que aprendí de los viejos periodistas, ¿no? Que era que siempre anotábamos, Claro. Muy ¿no? importante era tener tu libretita Y y anotar andábamos lo con que la sucedía. libretita y por más entrevista que estaba grabada, anotábamos los puntos más importantes de la entrevista. Y eso fue mi guía para sacar la entrevista al día siguiente, porque obviamente no le podía decir a mi director ni a mi jefe de redacción, No oye, había, no había corriente, no no había había energía. corriente. En ese tiempo no había disculpas, ¿cierto? Los jefes eran muy draconianos con los reporteros. O sea que tú siempre escogerías ser periodista. Sí, yo creo que es una profesión hermosa, es una profesión Sí. muy linda, nos da muchas cosas simpáticas, nos hace ver el bien y el mal, ¿no? Nos hace ver el camino y nos conduce a veces a construir las cosas de la mejor forma. Obviamente no todos podemos aspirar a ser iguales, ¿cierto? Pero en la vida hay que intentarlo. Como en toda profesión, hay de todo en la vida del Señor. Efectivamente, y ahora en la actualidad los periodistas tienen que manejar todo el campo de la comunicación, ¿no? Porque antes el periodista por lo general se dedicaba más a hacer sus notas, ¿no? Para pasarla a la mesa, ¿no? Ahora ya no, ahora tienes que hacer todo. Y Claro, sí, pero ese es importante. Mira, nuestra generación ha pasado de la Remington, de la máquina Remington sí, negra ¿te con acuerdas? teclado redondo, ¿no? A la computadora. Bueno, ya ni siquiera la computadora, ahora estamos en la época de inteligencia artificial y todo Sí, lo demás. sí. Entonces, es una cosa fabulosa y eso lo hemos vivido nosotros, no lo ha vivido otra generación. Esta generación nuestra, la tuya, la mía, es la que hemos pasado por todo eso, ¿no? Entonces, ahora, qué bueno tenerte en actividad. Imagínate tú, con mayor fe puedes dar eh, testimonio de los inicios del Uy, periodismo gráfico, por ejemplo, que sí, fue sí. unas cosas fabulosas en Y los si nos años remontamos, 70, y si ¿no? nos remontamos más atrás, yo me lo contaba el primer speaker que tuvo el Perú, el primer locutor que tuvo el Perú, don Juan Fernández Stoll, me contaba que en aquellos tiempos no se imprimían los periódicos y en el edificio del comercio todas las tardes salía una persona con un micrófono o a ver, que no funcionaba, que era malo, y leía las noticias y la gente alrededor escuchando las noticias del día. Esa era la forma que se informaba la gente allá por los años veintitantos del siglo pasado, ¿no? Claro, y bueno, el linotipo del en caliente fue una de las, ¿no? Uno de los temas, ¿no? A veces salían humo de las Sí, reacciones, pero sí, no sí, salía sí. humo por los cerebros, sino salía humo por el calentamiento del... Hay algo que yo me he enterado y por eso te he invitado para que tú me acompañes en este primer programa, que por dicho sea de paso, va a ser transmitido en todo el Perú y también a los peruanos que viven en el exterior, porque hay muchas colonias de peruanos que viven en el exterior y a veces necesitan información de nuestro país. Te lo digo porque yo me fui inicialmente por 3 años a Ecuador y me quedé casi 25 años, ¿no? Entonces, y quería enterarme de lo que pasaba acá y a veces no había forma de enterarse, solamente por los pocos cables que llegaban, ¿no? Entonces, te digo esto porque eres periodista,
ha seguido una línea limpia, recta, sin nada turbio. Y me he enterado por ahí, un pajarito me ha dicho que vas a entrar a la política. Bueno, son vaivenes que los periodistas también a veces asumimos, ¿no? Sí, es cierto. Yo, mira, a ver, como todo joven en su momento, Joven que fuiste, ¿ah? joven que fui, como todo joven en su momento, pues te decía, eh, abrigamos siempre ideas, sueños, ¿no? Y es una de las cosas importantes que siempre digo, ¿no? La política, ¿qué es? Es sueño, es un sueño por construir Sí, un país sí. nuevo, por construir una ciudad nueva, una región nueva, ¿no? Es parte de la estructura del sueño político. Hoy, lamentablemente, los partidos se han convertido en pequeños cacicazgos, ¿no? Y membresías, ¿no? Así es. De sociedades anónimas y SR limitadas y algunas de responsabilidad individual. Entonces, se ha perdido el concepto del sueño. Entonces, el otro día me decían de que en una encuesta que habían hecho para el sector universitario, solamente el 3% de los estudiantes universitarios militaban en un partido político. Pero claro, ¿cómo van a militar? Si la política es sueño, los partidos políticos, al no tener concepción ideológica, al no mostrar sueños de lo que quieren para el país, solamente son epitafios, ¿no? Entonces, Efectivamente. el joven no quiere entrar a donde se siente manipulado, ¿no? Pero hay algo, mira, que es bien importante y que prácticamente los jóvenes no conocen, no tienen una enseñanza, una base sobre política. Ellos creen lo que le dicen. La generación del 2000 para acá no sabe lo que ha pasado anteriormente en el Perú. O se lo han contado de una forma con intereses, pero no como verdaderamente fue. Es por eso que el Perú, a pesar de ser un país muy fuerte, y te soy sincero que en el extranjero otros países admiran mucho al Perú. Admiran al Perú, ¿por qué? Porque dicen es un país fuerte, es un país guerrero, es un país que siempre ha salido adelante, ha sabido luchar, pero a veces se inmiscuye en la película, en la política película, que prácticamente es una película filmada, se inmiscuyen en la política gente sin conocimiento, gente con otras intenciones, gente con intenciones, digamos, negativas. También me he enterado que eres secretario tú de un partido político, Así es, Ciudadanos por el Perú es el partido Ciudadanos por el Perú. por el Perú, CPP. Entonces, somos un partido político que emerge bajo dos banderas, Américo. Una es Alfonso Barrantes, ¿no? Y la otra es José María Arguedas. Creemos que el Perú de todas las sangres, esa propuesta de José María Arguedas, es una propuesta que no se ha consolidado en el Perú, ¿no? Que es necesario trabajar un Perú donde el color de la piel no sea un problema entre los peruanos, Eso, sino eso, sea al contrario, la diferencia del color de la piel sea eh, la unidad de los peruanos sabiendo que podemos trabajar, crecer juntos, desarrollarnos sin necesidad de distingo del color de la piel. Y Barrante nos enseñó algo que yo no sé por qué la izquierda se ha don convertido, Frejolito, ¿no? don Frijolito, ¿no? Fue alcalde de Lima, tú lo sabes. Claro, Y la gente no practica, que es el diálogo, ¿no? Yo creo que a Barrante lo querían más los empresarios que a veces que la misma izquierda que sí, estaba sí. tan fraccionada y sigue tan fraccionada como en esa época, ¿no? Entonces, pero Barrante nos dejó un legado y ese legado no ha sido reconstruido ni ha sido tomado por nadie porque no, la clase política de izquierda, derecha, de centro no quiere dialogar, no quiere dialogar, no quiere sentarse a conversar, tomar acuerdos, respetarse en el diálogo y como yo siempre digo, los peruanos podemos ser
adversarios políticos, pero los peruanos entre nosotros nunca podemos ser enemigos. Hay algo preocupante y que estoy seguro que no solamente es preocupación mía, ni tuya, ni de los que estamos acá, sino de todo el país, es la inseguridad por la cual estamos atravesando. Y esta inseguridad no solamente es acá en el Perú, Así es. es en, digamos, creo que exagero al decir que quizás en toda Sudamérica y más allá también, porque también en Centroamérica también hay mucha inseguridad. Y eso es preocupante, muy preocupante, porque yo recordaba, mira fue la inauguración cuando recién retorno a mi país. Estoy yendo justo al colegio de periodistas. Salgo del colegio de periodistas, había pedido por aplicación un taxi para que me recoja. Salgo del colegio de periodistas y mientras estoy esperando el taxi que está parándose en la puerta, vienen dos motos delivery. Yo no sabía, no sabía que eran delincuentes. Me empujan que si no me sostengo, me caía de espaldas y me quitan el celular y se lo llevaron. Y bueno, todo el mundo mira, pero nadie hace nada, o al menos siquiera grita o pide alguna ayuda. Más bien un chofer se paró que me extrañó. El chofer que estaba ahí se bajó del carro. Señor, me dijo, ¿está usted nervioso? Le digo, un poquito, le digo, pero no tanto. No, hay que llamar de una vez para anular su teléfono, me dijo, porque si no le pueden hacer varias cosas con el teléfono. Y yo digo, ¿qué pasó? Era una semana que tenía yo acá y dije, me han inaugurado con esto. Dije. Y hay algo que observo, ¿no? Que también me ha pasado a mí. Hasta temor de ir a un cajero en la calle, ¿no? Porque se te queda la tarjeta allí y luego te roban la plata. ¿Y quién te roba la plata? Si la tarjeta se quedó pegada ahí, ¿a quién le vas a echar la culpa? Tienen que ser los responsables del cajero, ¿no te parece? Porque no hay otra solución. A mí me ha pasado eso últimamente. Sí. De nada vale que presentes tu queja. No. De nada vale. Te quejas, vas, ¡ay! Quéjese, ¡ay! Nada más, lo único que vas a decir. Dentro de tus proyectos de la política, ¿estás contemplando ese aspecto de la seguridad, lo peligroso que es y lo difícil que va a ser combatirlo? ¿Y cómo acabarlo? Así es, pero para combatir algo tan tenebroso como lo que ha crecido en el Perú, que se ha forjado a tal punto que las inversiones de muchos de estos sectores delincuenciales están en el sector formal, ¿eh? ¿Sí? No necesariamente en el informal, sino yo el otro día decía la banda de los 80. ¿Cuándo nace la banda de los 80? ¿No? Los 80, en los 80. Claro. ¿No? ¿Cuándo nacen los pulpos? También por esa época, porque eran contrincantes, y eso los liberteños lo saben. Los pulpos y los 80 eran bandas contrincantes, y aparecen después la Jauría, ¿no? Y también aparecen los Cagaleche, y una serie de bandas que aparecen en La Libertad, que es el centro de formación. ¿Y por qué aparecen las bandas? En los años 80, 90, ¿por qué aparecen las bandas? Por el auge del crecimiento y el boom del calzado en el Porvenir, Florencio Mora, La Esperanza. Entonces hay un boom de crecimiento de fabricantes de calzado, ¿no? En el Porvenir cada vivienda era una pequeña fábrica de calzado, donde hacían tacos, el otro hacían suelas, el otro hacían, etcétera. O sea, pero todo era una ciudad productiva prácticamente, igual con la metal mecánica y el calzado en La Esperanza, igual Florencio Mora, que aparecía y emergía como un distrito pujante. Y ahí aparecen justo las bandas, y ahí aparecen las extorsiones, y ahí aparecen los raptos a cambio de dinero, ¿no? Y ahí aparecen las primeras amenazas, y eso no lo sabía la policía, no lo sabía los gobiernos, claro que lo sabían. Y hemos convivido lamentablemente con ese crecimiento de la delincuencia durante 40 años, 45 Qué años. bárbaro. Qué bárbaro. Entonces, obviamente eso ha explotado. Hoy está explotando en la cara de todos nosotros, ¿no? Entonces, ese no ameritan, esto no lo puede resolver ni la presidenta que la acaban de vacar, ni el presidente que está asumiendo. Eso es un tema que implica
reformas sustanciales de Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional y de todos los entes encargados de la investigación, represión, etcétera, de la delincuencia en el Perú. Porque lamentablemente, si no es necesario ser sabio ni tener información de dentro, pero la delincuencia ha filtrado estos estamentos. Hay algo que yo me extraño, ¿no? Por ejemplo, a mi teléfono celular, y me imagino que al tuyo, llegan a diario muchas llamadas. Y todas son spam, llamadas falsas, los números que uno no conoce. Al menos yo no contesto ninguna llamada telefónica que no conozco, ¿no? Porque de allí precisamente salen todas estas cosas. Pero hay que darse cuenta cómo ciertas personas se hacen de ese número telefónico. ¿Qué significa esto? Que de repente las mismas compañías están dando la relación de los números telefónicos. Pero mira, si te mandan una cuenta de ahorros de un banco para que tú deposites la extorsión que te están haciendo y tú denuncias eso, pues el banco es el primero que tiene que ser investigado. Por supuesto. ¿No? Si te mandan un número telefónico, te llaman un número telefónico para extorsionarte, pues la compañía de teléfonos que corresponde a ese número tiene que ser el primero en ser investigado. O sea, no se puede ser tan tonto contra la delincuencia. O sea, no cojamos la parte más débil para enfrentarnos a un monstruo que ha crecido y se ha constituido con tanta fortaleza, ¿no? Yo sí estoy convencido de que tiene que haber una fuerte represión en todos los estamentos, no solamente con los núcleos o los centros donde está la delincuencia, sino con todos estos aparatos que usan, como por ejemplo las compañías de teléfonos, los bancos, ¿no? Las empresas de taxi, etcétera. Y hasta ahora algo que no se usa. ¿Por qué no incorporar al sistema de vigilancia a los vigilantes de los condominios, edificios, etcétera? ¿Por qué no usar todo el aparato que tenemos nosotros de seguridad, tanto particular como del Estado, para consolidar una red que permita construir una información fidedigna, ¿no? Que permita luchar con eficacia contra la delincuencia? Entonces no se está haciendo. Y todo es, no, este ministro no sirve, fuera, este sí sirve, bien. Y encuentras tú en los programas noticiosos más importantes del país, ¿no? Ex ministros, ex generales, dando recomendaciones cómo luchar contra la delincuencia, Dios mío, ¿no? ¿No? ¿Te imaginas? O sea, es una cosa de locos. O sea, el que ha fracasado viene a dar recetas, cómo Sí. hacer mejores las cosas. O sea, es obvio que algo está pasando y muy mal en el país y eso hay que comenzar a reconstruir, ¿no? Tenemos que parar esta ola de inseguridad que solamente va a traer problemas para la inversión, problemas para el crecimiento económico, problemas para la seguridad del país, problemas para los jóvenes y problemas para los niños en los centros educativos. Tenemos que ser cuidadosos de eso y mano dura, mano drástica, un plan bien organizado, cárceles donde las cárceles sean productivas para que los mismos sentenciados paguen sus alimentos con su trabajo y tenemos que replantearnos el tema de que el 20-25% de los presos en el Perú son por alimentos, ¿no? O sea, por padres irresponsables que Sí, no cumplen con sí. pasar alimentos a sus hijos. Ya que Entonces, habla de los padres, hay algo que es importante, en el sentido de que veo que se han perdido mucho los valores. Ya no hay la educación que antes había en casa. El papá trabaja, la mamá trabaja y los niños están pensando en lo que quieren y vienen las malas juntas, como dicen los viejos, y se van maquinando las malas acciones. Yo recuerdo que antiguamente, cuando yo estudié, quizás también tú, se estudiaba en la mañana y en la tarde. claro, Las clases eran hasta las 12 del día, a las 12 te ibas a almorzar a tu casa y regresabas a las 2 de nuevo a clases. Y en la mesa almorzaba el papá
toda la familia, cosa que ahora ya no se ve. Y aparte de eso, había más unión entre los padres, pero ahora al mismo tiempo ha hecho de que el padre no le alcance su sueldo, entonces tenga que hacer 1000 cosas más, trabajar en varios sitios para poder llevar el pan a la casa. Y todo esto hace falta esa unión en el hogar, esa, esa educación, hasta la instrucción en los colegios y todo está bien decaída. Veo que los programas curriculares, las mallas curriculares han quitado muchos cursos que ayudaban. Normas de urbanidad, ¿te acuerdas que había? Educación cívica, instrucción premilitar. Ya no existe, ya no existe. Hasta religión daban, ¿te acuerdas? Claro, la educación cívica, Sí. que nos enseñaba el tema de cómo está organizada la comunidad, la sociedad y el Estado, que es básico, es fundamental. O sea, si no conocemos eso, olvídate, pues No salimos, conocemos no, nada. no conocemos nada. O sea, ¿no es cierto? El joven no conoce nada, el joven eh, hay un espíritu de protesta por lo que está pasando. Sí, es cierto, el joven es contestatario por naturaleza y eso es correcto, pero hay que encaminar la propuesta contestataria. Hay que sentarnos con los jóvenes, hay que darles los flujos de salida a los jóvenes y nuevamente hay que darles participación a los jóvenes como lo hemos tenido nosotros, en una serie de actividades desde el colegio hasta la universidad y poder desarrollar acciones que nos conduzcan a, a tener al joven siempre pensando en el quehacer de la vida diaria, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que se ha caído del sistema, ¿no? Que nos está pasando factura ahora. Alberto, tú estás como secretario del Partido Político Ciudadanos por el Perú. Y también me he enterado de que estás como precandidato a la presidencia para el próximo año. Así es, estamos como precandidatos. ¿Tienes ya un programa armado sobre lo que estamos hablando, sobre seguridad, por ejemplo? Sí, el partido tiene un programa establecido, un programa que lo seguimos enriqueciendo, es un programa que estaba publicado en la página web del partido, ¿Cómo se hace? ¿no? ¿Cuál es la página web del El partido? partido es Ciudadanos por el Perú. www.ciudadanosporelperú.org, ¿no? Ya. Punto Entonces, PE. .p. Ya. Entonces, tenemos un partido que está constituido en las 26 regiones del país, ¿no? Entonces, y que estamos acá dispuestos a entrar a un proceso electoral donde nosotros queremos apostar a construir, a debatir ideas, a debatir propuestas, a construir el país de todas las sangres, a construir un país donde abramos los brazos a la inversión privada, donde creemos que el desarrollo debe darse en función de un mercado sano, donde el desarrollo empresarial pueda ahí generar sus expectativas de crecimiento. Pero todo esto debe conducirnos a pagar una deuda antigua que tiene el Perú, una deuda con los más pobres del Perú, una deuda con la gente más desvalida del Perú. Y esa deuda se llama justicia social. Y la justicia social para nosotros es empleo, es calidad de salud, calidad de educación, ¿no? Y es atención a los más pobres y a los sectores más desvalidos. Ese es un tema de que nosotros creemos. Tenemos que desarrollar el capitalismo, desarrollémoslo, no tengamos miedo al desarrollo del capitalismo. Por supuesto. Tenemos que abrir los brazos a la inversión, tenemos que crecer, no podemos repartir pobreza, tenemos que repartir riqueza, y para repartir riqueza tiene que haber empleo, tiene que haber trabajo, tiene que haber inversión, y esa es la mejor manera de repartir en un pueblo como el nuestro, pujante, pundonoroso, trabajador, donde la economía fluye y sigue creciendo gracias al esfuerzo de millones de peruanos. Todavía tú estás como precandidato. Estoy como precandidato y tengo entendido que ¿Cuándo saldrá deciden si vas a ser el candidato? va a haber otros precandidatos en los próximos días, ¿no? Tengo entendido, y con el mayor espíritu democrático nosotros participamos y evaluamos, los delegados de todo el país evaluarán cuál de los dos vamos a ser el candidato presidencial, pero en todo caso
Si uno va como candidato presidencial, el otro va como Claro, vicepresidente. Entonces, así claro. que el tema es mantener la unidad del partido, mantener la estructura y la cohesión de la organización política. Alberto, ¿te sientes con los pantalones bien puestos para afrontar esta Sí, situación? sí, no, acá estamos, hermano, no nos hemos corrido. No te Al chupas. contrario, no, ya pasamos esa época nosotros. No nos corrió el terrorismo, menos nos va a correr ¿no? Claro que Entonces, estamos acá y cuando tenemos, como tú dices, la energía, la fuerza y actuamos con el corazón en la mano y además con limpieza y no nos debemos a ningún grupo de poder, entonces, lo hacemos en la buena onda, como decíamos, de claro. poder pedirle al pueblo su apoyo al partido político que estoy seguro no va a defraudar y que va a consolidar un proceso democrático y un proceso de crecimiento y vamos a hacer un trabajo muy fuerte, muy de mucho esfuerzo Un para trabajo de hormiga. satisfacer y un trabajo de hormiga, no solamente en la campaña, sino con el triunfo vamos a llegar a consolidar un país nuevo, un país, como vuelvo a repetir, de todas las sangres. Quiero hacerte una pregunta especial. ¿Cuál ha sido tu momento más alegre en tu vida? Tengo varios momentos alegres, Pero pero el de más peso. el nacimiento de mis hijos es el Claro, momento algo más, especial. algo muy especial. El nacimiento. ¿Eres abuelo ya o todavía? Ya soy abuelo, entonces es la parte más estupenda del ser humano. Oye, yo recuerdo, ahora que hablas de abuelo, yo fui muy amigo de Augusto Ferrando. Además, él trabajaba conmigo en RPP, él hacía Bailando con Ferrando al comienzo, yo le producía el programa. Y un día le digo, ¿por qué él andaba con sus nietos? Cargado con todos sus nietos, andaba siempre. Yo le digo, oye, Augusto, ¿es cierto que se quieren más a los nietos que a los hijos? Y me dio Augusto Ferrando una respuesta, creo yo, sabia. Se quedó pensando y me dijo, no, hermano, el problema es que cuando tú tienes tus hijos, tienes 30 años y tienes que trabajar duro para darles todo. Cuando tú tienes tus nietos, ya tienes 60, ya estás realizado y tienes más tiempo y quieres darle lo que no le diste a tus hijos, quieres darle ese amor a tus nietos. Sí, es algo, verdad, ¿no? es algo natural, ¿no? Es algo natural, Claro, lógico. y además de que a veces hay sonrisas que te perdiste con los hijos, ¿no? Sí, sí, eso es Y cierto. los recuperas con los nietos, ¿no? ¿Y cuál ha sido el momento más triste de tu vida, hermano? La muerte de mi madre. Fue el acabose. Sí, yo Te creo dolió que mucho. me dolió mucho. Creo que siempre decimos que los hijos estamos preparados Que los padres para que mueran los primero. puedan primero, pero eso para quienes amamos a nuestros Sí, padres, eso es no es duro, cierto, no es es duro. duro. Mi papá murió muy joven cuando yo estaba joven y mi mamá prácticamente tuvo que eh, ponerse el overol de papá y mamá para salir adelante. Entonces, Era quien manejaba la casa. sí, sí, Y me imagino que era más brava que el papá todavía. terrible, terrible. Más brava. La vieja era De los bravos. no, pero muy buen carácter. eh, Era un amante de la lectura, ¿no? Mi madre era un amante de la lectura, me enseñó mucho. Inicialmente me obligaba a leer, me enseñó mucho a leer. Después era parte del hábitat, siempre ya cuando se iba al mercado, Ya, ¿no? Y en el mercado siempre hay esos que venden libritos, ¿no? ¿Te acuerdas? claro. ¿Ah? Mi mamá 2 o 3 veces por semana me traía un librito, ¿no? O sea, como regalo. O sea, Una gran se iba al ayuda. mercado, hacía sus compras y siempre compraba un librito de oferta y me lo traía a la casa. Qué Entonces, bueno, qué bueno. ¿no? Alberto, hay peruanos, como te dije, muchos peruanos en el exterior. Y lo he palpado. En Ecuador, durante 10 años, yo fui presidente del Consejo de Consulta del Consulado de Guayaquil en Ecuador. Y la gente que también vota, porque van a votar al consulado. A todos los peruanos, incluyendo a los peruanos en el exterior, ¿qué le podrías decir tú en este momento, antes de finalizar nuestro diálogo? Hay un mensaje
en cada uno de los corazones de los peruanos. Y ese mensaje es que cada peruano fuera de las fronteras es un embajador del país, un embajador de un Perú milenario, un Perú que nace en la meseta del Collao, más en ese hermoso Puno, en esa meseta del lago Titicaca. Y eso nos enseñaron en el colegio, eso nos mostraron en el colegio. Mira, allá en el Puno, en la parte sur, ahí nace Manco Cápac y Mamahoyo. Y esa leyenda se traduce en lo que hoy es el glorioso y hermoso Cusco. Entonces, a los Aymara, a los quechuas, que es donde nace esta cultura, que invade y llega hasta Ecuador, ¿no es cierto? Los incas, y nos convertimos en un imperio que controlaba casi el territorio hasta ese momento existente y civilizado de lo que era el territorio de Sudamérica. Yo creo que ahí nace ese gran esfuerzo de los peruanos por seguir construyendo. Y mira, las conquistas se hacían con diálogo, tú lo sabes, en los Claro, épocas, ¿no? claro. Hoy no podemos dejar ese esfuerzo y ese mecanismo del diálogo. Es hora de dialogar, es hora de conversar, es hora de dialogar en la familia, es momento de dialogar en el barrio, es momento de dialogar por el desarrollo de la ciudad, por la paz, por la tranquilidad. Es momento de dialogar por el desarrollo, por la democracia, por la institucionalidad. ¿Cuánta falta nos hace la institucionalidad? Los colegios profesionales han dejado de ser parte intrínseca del proyecto democrático, ¿no? Entonces han perdido la fuerza y la energía que tenían. Entonces yo creo que eso es un tema importante que tenemos que retomar. Los líderes políticos no solamente deben ser eh, administradores de Palacio de Gobierno, de lo que tenemos o de lo que no tenemos, tienen que ser eh, líderes del sueño del peruano. Eso. Tienen que ser líderes de convertirnos al Perú nuevamente en el centro de Sudamérica, de convertir al Perú en el líder de Sudamérica. Y ese esfuerzo, ese sueño, Ciudadanos por el Perú se los ofrece. Y yo estaré ahí y vamos a estar todos los 34 millones de peruanos juntos y unidos para construir una sociedad nueva, justa, desarrollada, con inversión, con trabajo, de todas las sangres, sin diferencias y con la nostalgia de lo que perdimos, el tiempo que perdimos. Hermano, te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy. Para mí ha sido, como te dije, la inauguración de este podcast que va a salir en todo el Perú y el extranjero también, a toda la comunidad peruana. Porque los que estamos fuera siempre extrañamos. Yo siempre extrañaba mi ceviche, extrañaba mis tamales de chincha, mi carapulcra chinchana o el manchapecho, como le dicen, que ya no se podía comer. Y a ustedes, amigos, les agradezco muchísimo. Vamos a estar siempre juntos a partir de ahora. Y el día de hoy, como lo mencioné, con la visita especial de mi hermano periodista, de mi colega periodista, Alberto Moreno Alfaro, secretario general de Ciudadanos por el Perú. Hermano, que sea lo que Dios quiera, y si Dios lo decide, en tus manos esté el futuro de nuestro país y de nuestra juventud. Gracias por tu presencia, hermano. Gracias a ti, Américo, gracias amigos, hasta pronto. Pronto, nuevamente, estaremos juntos. Gracias.